Chile es caracterizado por ser uno de los países que presenta una de las mayores actividades sísmicas del planeta, producto de que el territorio está localizado en la zona de subducción entre las placas oceánicas de Nazca y la placa continental sudamericana. Además, el territorio nacional de norte a sur está en contacto con el Océano Pacífico. Por lo tanto, se encuentra expuesto a posibles tsunamis provocados principalmente por terremotos de subducción en la zona de trinchera entre las placas mencionadas. Por otro lado, Chile, salvo para el caso de las normas antisísmicas, no cuenta con una legislación adecuada para la construcción y localización de viviendas expuestas a otras amenazas naturales como lo son los tsunamis. Además, parte de estas viviendas son del tipo social, y las familias que las habitan carecen de recursos económicos y de un nivel de educación que les permita hacer frente a un evento de esta naturaleza. Entonces, es claro que los tsunamis constituyen una amenaza, y además es evidente que una parte importante de la población expuesta a estos eventos presenta una mayor vulnerabilidad, por lo que en consecuencia están expuestos a un mayor nivel de riesgo. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿cuál es la situación de riesgo real en la que viven las familias de escasos recursos que habitan en lugares con peligro de inundación por tsunami? Y, a través de este conocimiento, establecer medidas que logren en cierto grado mitigar los daños producidos por tsunamis. Los objetivos en esta presentación son, en primer lugar, analizar la situación nacional con respecto a las viviendas nacionales que están construidas en zonas de riesgo de inundación por tsunami. Luego, respecto a las familias que habitan en estas viviendas, evaluar cuáles son los factores más determinantes en el ámbito de la vulnerabilidad. Finalmente, buscamos comparar la situación nacional con la de otros países como el caso de Japón o Estados Unidos, para luego establecer conclusiones y recomendaciones de posibles medidas que puedan implementarse con el objetivo de mitigar el riesgo. Para cumplir con los objetivos de esta investigación, en primer lugar, se realizará una revisión bibliográfica de artículos científicos acordes a los objetivos del estudio, disponibles principalmente en sitios web. Luego, a partir de esta información, se analizará cuál es la situación de riesgo de las familias que habitan en viviendas sociales ubicadas en zonas de peligro de inundación por tsunami, a partir de la evidencia de la amenaza natural y también de la definición de vulnerabilidad. Además, se establecerán comparaciones entre la condición de riesgo en Chile con la de otros países como Japón y Estados Unidos. Posteriormente, se concluirá acerca de la situación de riesgo en familias que habitan en viviendas sociales ubicadas en áreas de peligro de inundación por tsunami. Y finalmente, se establecerán medidas mitigadoras de riesgo. Luego de seguir la metodología anterior, pudimos observar que a raíz del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010 en Chile, se generaron una serie de recomendaciones de mitigación de impacto de tsunamis a escala local en los planes de reconstrucción del borde costero. Estos planes, para la mayoría de las localidades, se centran principalmente en infraestructura anti-tsunami, estrategias de evacuación y normativa urbanística tsunami resistente. Sin embargo, otras medidas como la restricción de infraestructura en zonas de inundación por tsunami y la relocalización de las viviendas solo se propusieron en pocas localidades. Por otro lado, la materialidad de las viviendas sociales en general está realizada en base a tabiquería de madera, la cual presenta una baja resistencia frente a inundaciones producidas por tsunamis, aun cuando la altura de inundación y la velocidad de corriente es baja. Esto, sumado a que muchas de estas viviendas se encuentran en potenciales zonas de inundación ante posibles tsunamis, hace que la vulnerabilidad de las familias que habitan en estos sectores sea alarmante. Finalmente, a diferencia de Japón, en Chile se observa que gran parte de las viviendas destruidas producto del tsunami del 27 de febrero fueron nuevamente construidas en el mismo lugar en el cual estaban anteriormente. La razón de esto radica en que el sustento económico de gran parte de estas familias afectadas proviene del mar, y como no existe una gestión por parte de los municipios orientada a promover la relocalización de las viviendas en zonas seguras, la gente opta por vivir con el riesgo. En conclusión, podemos decir que en Chile no existe un marco regulatorio legal claro que establezca objetivos generales, así como también permisos y prohibiciones del uso de terreno sujeto a riesgo de inundación por tsunami. Como no existe una regulación que establezca parámetros de ocupación y manejo de áreas de riesgo por tsunami a escala nacional que esté explícita en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no hay una normativa estandarizada que guíe a los municipios en la aplicación de una normativa, y es por esto que existe una alta variabilidad en las medidas mitigadoras que implementan los planes de reconstrucción del borde costero en cada localidad. Por otro lado, y para finalizar, aún habiendo ocurrido numerosos e importantes tsunamis en las costas chilenas que ocasionaron grandes pérdidas en todo ámbito, todavía no existe la comprensión del riesgo necesaria como para implementar normativas que definitivamente logren mitigar la vulnerabilidad en la cual están inmersos miles de habitantes, y no solo de escasos recursos, sino que de toda clase social. A diferencia de otros países como Japón, aún en Chile no se logran cambios significativos en gestión de riesgo. Muchas gracias.